Esos tiempos se sienten como si hubieran sido solo ayer. Incluso la espera fue hermosa, e incluso el temblor de la primera vez. Ahora adiós, a pesar de que es triste. Adiós mi memoria, viernes 18 de febrero, feliz cumpleaños Yutaime Sensei. Dijeron sus alumnos en coro, chicos. La maestra quería llorar de la alegría al ver a todos sus alumnos en su habitación en ese momento. La maestra con cuidado cortó su pastel de cumpleaños. Habían pasado casi 2 días desde que Yutaime fue internada y después de que Shoko usara su técnica de maldición inversa para salvar tanto a su amiga como a su bebé, Yutaime pasó toda la tarde, noche del miércoles en terapia intensiva para ver si la salud de ambos no volviese a empeorar después de pasar 12 horas en observación. Madre e hijo se encontraba mucho mejor para la tarde del jueves. La amenaza de aborto se había controlado, pero su ginecólogo seguía preocupado ya que aún cabía la más mínima posibilidad de que el riesgo regresara, así que le pidió a su paciente que de ahora en adelante y hasta después de dar a luz, tomara un gran descanso para su salud todo el jueves. Shoko la siguió cuidando ya que Gojo tuvo que regresar a Tokio para arreglar algunos asuntos y también para poner en orden algunas cosas, para poder llevarse a Yutaime y a su hijo de aquella cuidad. Así que el hechicero estuvo yendo y viniendo a Kioto hasta la madrugada del viernes. El viaje en tren le estaba enfadado y así, después de una semana difícil, por fin había llegado el esperado viernes al ser el cumpleaños de la maestra de Kioto. Sus estudiantes con ayuda de Gojo pudieron ir a ver a su maestra al hospital para festejarle. Chicos, ¿cómo fue que se les permitió entrar a todos aquí?, decía la maestra sonriendo de felicidad. Eso fue con ayuda de Gojo Sensei. Gracias a él pudimos colarnos todos aquí para traerle este pequeño pastel y algunos regalos, decía Miwa sonriendo. Él logró convencer a las enfermeras para que todos pudiéramos estar aquí sin que nos llamen la atención, dijo Momo sonriendo un poco y apuntando a la puerta. Solo veían como en el pasillo pasaban algunas enfermeras, curiosas, mirando hacia adentro. Yutaime miró por un momento a Gojo. Más bien sabía que el albino había coqueteado con todas las enfermeras del piso para conseguir tal permiso, pero aún así le agradeció el gesto. Gracias. Supongo, dijo Yutaime mirando a Gojo, el cual estaba sentado a su lado en la cama. Bajó un poco sus gafas oscuras, sonrió un poco y le dio un beso en la frente. De nada. Solo usé mis encantos, le guiñó el ojo. Mínimo te merecías tener un festejo por tu cumpleaños y el estar con tus alumnos después de todo el calvario que pasaste. Yutaime, en serio se los agradezco a todos por estar aquí conmigo y con mi bebé, y quiero pedirles una disculpa por haberlos preocupado, decía Yutaime mientras acariciaba su vientre. No hay de qué, Sensei. Nosotros también queríamos estar con usted en su cumpleaños. Mai sonrió ante aquellas palabras, y no tiene por qué pedirnos disculpas. Usted también se ha preocupado por nosotros desde que ingresamos a la academia, contestó Mechamaru. Pero de todos modos nosotros ya teníamos planeado el festejarle su cumpleaños, Sensei. Simplemente tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, dijo Aoi sonriendo. Oh chicos. Yutaime secó algunas lágrimas. Tanto el hecho de que sus alumnos estuvieran con ella en el hospital y sumado a sus hormonas, simplemente todo la hacía llorar. ¿Y ya cómo se encuentra Yutaime Sensei? ¿Cómo sigue su bebé?, preguntó Kamo. Ya estamos mucho mejor, seguía acariciando su vientre. Al parecer ya estamos fuera de peligro. El pulso de mi bebé ya es estable y la amenaza de aborto parece que ya es descartable en este momento. Se dirigió a Mai y a Kamo. En serio se los agradezco demasiado a ustedes dos. Si ustedes dos no hubieran llegado a tiempo, estoy segura que tanto mi bebé como yo no estaríamos más en este mundo, decía Yutaime mirando a sus alumnos. No tiene por qué agradecemos, Sensei, dijo Mai. Sonriendo, era nuestro deber como hechiceros y como miembros de los 3 grandes clanes el ayudar, respondió Kamo. Bueno. Basta de hacer llorar a la embarazada. ¿Quién quiere pastel?, dijo Shoko sonriendo y sujetando el cuchillo como una experta. Rápidamente aquel lugar se llenó de buen ambiente y de risas. Miwa empezó a repartir el pastel entre sus compañeros. Todos estaban esparcidos en aquella habitación, algunos sentados, otros de pie, pero todos estaban cerca de la cama de su querida maestra. Por cierto, chicos. En aquel momento Yutaime notó un tanto diferentes a sus alumnos. ¿Por qué no traen el uniforme de la academia? ¿Acaso hoy no hubo misiones que realizar?, cuestionó Yutaime al ver a sus alumnos en ropa casual. Pues, empezó a hablar Miwa en ese momento. Miwa miró rápidamente a Gojo Sensei, el cual discretamente movió levemente su cabeza en señal de no ver a Yutaime Sensei. Sucede que la academia suspendió todas sus actividades desde el día de ayer. Sonaba un tanto nerviosa. También sus compañeros trataron de verse normales mientras comían de aquel pastel. Todos ellos ya sabían la verdad sobre el director Yoshinobu y su plan para hacer abortar a la maestra Eto. Suspendieron todas las actividades debido a que tanto usted como maestra, la líder del plantel, se encontraba grave de salud, y además también porque él, decía Miwa guardando un leve momento de
Silencio y miró a su maestra continuó la peli azul después de humedecer un poco sus labios, y también porque el director Yoshinobu tuvo un accidente en su misión del otro día. Así que se suspendieron todas las actividades hasta nuevo aviso ya que no hay otro líder en la escuela en este momento, dijo Miwa tratando de sonar natural. ¿Qué le pasó al director?, dijo Yutaime sorprendida por oír aquello. Gojo apretó sus labios. Se quería reír al recordar lo que le había hecho a aquel viejo, así que cubrió su boca con su puño y solo aclaró un poco su garganta. Este gesto lo alcanzó a ver Shoko. La castaña supuso que él estaba implicado en aquello que le haya pasado al director de Kyoto. A Miwa no le salían las palabras, pues el directo sufrió una caída muy fea desde unos escalones y se lastimó la mano izquierda, dijo Arata tratando de sonar tranquilo. Ya que veía como a su compañera no le salían las palabras. Aún así, ambos alumnos se miraron por unos leves segundos. Ellos habían sido testigos de todo lo que había pasado ese día, ¿verdad, Miwa?, dijo Arata mirando a su compañera. Gojo suspiró de alivio mientras comía aquel pastel. Sí, eso es. El director se cayó y se lastimó, así que por esos motivos decidieron suspender todas las actividades. Jejeje, dijo Miwa mirando a su maestra con una leve sonrisa. Oh, ya veo, dijo Yutaime llevándose un poco de pastel a la boca. En aquel momento Gojo aplaudió un poco. Ese vejestorio estará bien. Bien dice el dicho, hierba mala nunca muere, así que no creo que muera pronto y mucho menos por una fractura. En fin, el albino se levantó de su silla. Mejor abramos los regalos, dijo el hechicero en un tono un tanto infantil y tratando de cambiar de tema, y así fue. Los alumnos le siguieron la corriente a Gojo y empezaron a darle algunos presentes a la maestra. Algunos de sus regalos fueron: Momo le regaló algunos accesorios de moda para el cabello. Sobre todo listones. Miwa le llevó algunos dulces para su bebé, pero estos fueron devorados por el padre de este. O sea, Gojo Aoi le llevó un disco de su ídolo Takada-chan. Y Yutaime terminó tarareando una canción de la misma por insistencia de su alumno. Kamo y Mai se cooperaron para comprarle una gran canasta de frutas como regalo de ambos clanes, aunque después Kamo le regaló un libro a su maestra. Mechamaru le llevó un ramo de flores blancas asterisco y Arata le llevó un abanico, cosa que Yutaime agradeció demasiado por sus bochornos de embarazada. Bueno, Yutaime, mi regalo te lo daré hasta que lleguemos a Tokio, sonrió Gojo. Aquello desconcertó un poco a los alumnos. ¿Tokio?, preguntó Momo. Yutaime suspiró. Chicos, debo hablar con ustedes, empezó a decir la maestra. Mi ginecólogo me recomendó que lo mejor que puedo hacer por mi salud y por la de mi bebé es tomarme un largo descanso. Así que después de discutirlo con Gojo y con Shoko, llegué a la conclusión de que lo mejor será que me retire por un tiempo de dar clases en la Academia Jujutsu, dijo está mirando a sus alumnos. Así que he tomado la decisión de mudarme a casa de Shoko-san en Tokio, dijo la maestra sonriendo un poco. Pero se le veía triste por aquella decisión. Los alumnos se pusieron tristes al oír aquello. También a la maestra le dolía aquella decisión, ya que ella quiere mucho a sus alumnos y no quería alejarse de ellos. Gojo notó aquello. Pero ¿qué pasará con nosotros, sensei?, preguntó Mai. No lo sé. Tal vez les asignen a un nuevo maestro, dijo Yutaime. También a mí me duele el dejarlos, chicos. De verdad no quisiera irme, pero esta vez debo ver por mi bien y por la salud de mi bebé. Su voz sonaba melancólica. Pero ¿si vamos a poder ir a visitarla a usted y al bebé? ¿Cierto?, cuestionó Miwa con la voz casi quebrándose. La peli azul era la alumna más triste por aquella noticia. Claro que podrán ir a visitarla cuando quieran, dijo Shoko sonriendo. Serán bienvenidos en mi casa, pero aún así es una triste noticia. Hablo Kamo. Sí, y más que usted es la única que comprende bien nuestras habilidades y es la mejor explicando, organizando y dirigiendo todo en nuestra academia, dijo Mechamaru. Gracias, chicos. En serio, también a mí me duele esta decisión. Yutaime se sentía mal por aquello. Bueno, fuera que también nosotros pudiéramos ir con usted y con el bebé hasta Tokio, dijo Miwa con algunas lágrimas. Ay, Miwa. Yutaime le abrió los brazos y la peli azul fue a abrazarla y empezó a llorar en sus brazos por aquel comentario de la peli azul. A Gojo se le vino una idea. Aunque nos duela, debemos asimilar la noticia, empezó a decir Aoi. Ella lo está haciendo por su salud y la de su bebé. Igual como dijo Shoko-san. Podremos ir a visitarlo seguido. Parecía que Aoi era el más maduro ante la noticia. Cierto, dijo Kamo suspirando. Vamos, chicos. No estén tristes, dijo Shoko interviniendo en aquella plática. Ella estará bien con nosotros en Tokio, se los prometo. Igual pueden ir seguido allá si sus actividades en la academia se los permite. Aquellas palabras empezaron a animar a los alumnos. ¿Y cuándo se irían a Tokio? Yutaime sensei, cuestionó Miwa aún con algunas lágrimas. Tal vez el lunes por la tarde, ya que al parecer mañana por fin me darán de alta y debo ir a mi departamento a arreglar mis cosas para la mudanza. Aunque Shoko ya me ayudó un poco con eso, sonrió Yutaime. La cálida sonrisa de su maestra calmaba la tristeza de sus alumnos. Las horas pasaron y los alumnos debían regresar a la academia antes del
Anochece, sensei. Esperamos verla seguido en Tokio, decía Miwa sonriendo. Yo también espero verlos allá sanos y salvos, dijo Yutaime sobando su vientre, maestra. ¿Podemos?, dijo Momo apuntando a su vientre. Yutaime miró a Shoko antes para asegurarse de que podían acercarse a su vientre. Shoko hizo un sí con su cabeza, sí pueden, pero con cuidado. Ese bebé ya pasó por mucho, respondió la castaña. Entonces los alumnos Yutaime se acercaron a ella y la abrazaron con mucho cuidado después y siguiendo las instrucciones de Shoko. Uno por uno fueron acariciaron el vientre de su maestra para sentir a aquel bebé que se empezaba a mover más. Todos esos alumnos parecían niños pequeños esperando la llegada de su nuevo hermanito o hermanita. La despedida fue emotiva. Parecía más un hasta pronto, con los alumnos despidiéndose de su amada maestra, la cual ya tenía que descansar y así. Aquellos 7 alumnos ya iban de salida de aquella unidad médica mientras hablaban un poco entre ellos. Es una lástima. Solo espero que al nuevo maestro que nos pongan mínimo sea competente, decía Momo suspirando. Tienes razón, o que mínimo nos enseñe algo. No como aquella ventana, que solo hablaba de su vida personal, decía Mai. Wow, voy a extrañar mucho a Yutaime sensei. Ni, decía Miwa secando sus lágrimas. Mechamaru le dio un pañuelo a la peli azul. Ellos estarán bien. El padre de ese bebé es Satoru Gojo. ¿Qué podía ir mal?, decía Aoi sonriendo. Mai y Momo solo se miraron ante tal comentario. Sabían que, aunque el padre del bebé de Yutaime era el hechicero más fuerte, también sabían que era un gran idiota. Hey, chicos de Kioto, se escuchaba una voz a lo lejos. ¿Escucharon eso?, cuestionó Kamo. ¿Es Gojo sensei?, decía Miwa sorprendida al ver que el profesor de Tokio alcanzaba a ese grupo de alumnos, hablando del rey de los idiotas. Dijo Mai en voz baja antes de que estos alumnos por fin salieran de aquel hospital. Gojo logró alcanzarlos. Disculpen chicos. Qué bueno que los alcance. Trataba de recuperar el aliento. ¿Se encuentra todo bien Gojo sensei? ¿Le pasó algo a Yutaime sensei?, preguntó Miwa pensando en lo peor. Nada de eso chicos. Sonrió cálidamente el maestro. Solo vengo a decirles que se me ocurrió una idea, dijo en una gran sonrisa. Los alumnos de Kioto se miraron un tanto confundidos por el comentario de aquel maestro. Siempre habían creído que las ideas de un hombre como Gojo Satoru siempre podría acabar mal. Sábado 19 de febrero al día siguiente y antes del mediodía dieron de alta a Yutaime y esta se fue directo a su departamento para preparar las cosas que se llevaría a Tokio. Gojo y Shoko la acompañaron hasta ahí, y una vez que se aseguraron de que ella había comido bien y que estaría tranquila en aquel lugar, ambos regresaron a Tokio por cuestiones de trabajo. Yutaime suspiró al ver su departamento tan ordenado y un tanto vacío. Como se había dicho, Shoko ya le había ayudado a Yutaime con algunas tareas del hogar, entre ellas dejó limpio y ordenado el departamento. Limpió el refrigerador y de paso la alacena para que quedaran lo más vacíos posibles para que la comida no se echara a perder mientras Yutaime estuviera en Tokio. Si su departamento se iba a quedar solo por un largo tiempo, mínimo este debía quedarse limpio y ordenado ya por la tarde-noche. La maestra empezó a arreglar sus maletas. Sabía que no iba a poder llevarse toda su ropa debido a que su cuerpo seguiría cambiando por el embarazo y más que apenas iban a venir los meses más pesados. Así que solo empacó toda su nueva ropa de maternidad y ya estando en Tokio compraría más si la necesitaba. También empacó las pocas cosas que ya le había comprado a su bebé. Quería llevarse todo lo que pudiera necesitar allá. Pero solo había una cosa que no iba a poder llevarse y eso era la dichosa cuna que seguía en su caja. Yutaime suspiró al ver aquella gran caja. Ni modo. Esta se quedará aquí hasta que regresemos, decía acariciando su vientre. Y yo que ya quería verla armada, decía la azabache con anhelo. Yutaime no le quedó de otra que dejar esa gran caja ahí mientras seguía eligiendo la ropa que iba a llevarse. Y así Yutaime pasó todo el fin de semana tratando de no hacer esfuerzos y solo tratando de ver qué se iba a llevar a Tokio y que dejaría hasta su regreso en unos meses. Una vez acostada en su cama, Yutaime suspiró. Aquel domingo, si todo hubiera ido normal, Gojo estaría ahí con ella en la cama tratando de descansar. Yutaime acarició su vientre. ¿Qué diablos estará haciendo tu padre en este momento? ¿Acaso tú y yo nos adaptaremos a Tokio? Solo espero que las cosas allá sean mucho mejores que acá, dijo Yutaime en un suspiro mientras se preparaba para dormir. Parecía que su bebé le daba señales de que todo iría bien en Tokio, ya que en sus sueños su pequeño se le seguía apareciendo en estos. Mamá, me gusta mucho Tokio y no me quiero ir de aquí, decía un infante de unos 6 años tomando su mano. Y de paso quiero ir ahí, dijo apuntando a la torre de Tokio. A Yutaime en su sueño no le salían las palabras, pero parecía que no las necesitaba para hablar con ese pequeño. ¿Qué por qué quiero ir a la torre?, sonrió aquel pequeño. Es que quiero ir allá porque papá está ahí. Aquella criatura me lo dijo. La azabache veía como su pequeño apuntaba a una maldición. Yutaime en sus sueños se sorprendía demasiado al ver que efectivamente su hijo o hija también vería espectros. Mira mami lo que puedo hacer.
decía aquel pequeño juntando sus manos. Y cuando aquel pequeño iba a revelar su técnica maldita. Unos golpes a la puerta la despertaron lunes 21 de febrero 9 de la mañana. Yutaime se levantó con mucha pesadez para ver quién estaba tocando tan temprano a su puerta. La azabache estaba algo despeinada y su pijama estaba un poco desordenada. Arrastró los pies hasta la entrada de su departamento mientras sobaba su vientre. Parecía que también el bebé ya se había despertado por las patadas que le daba y así toda desaliñada abrió la puerta. Para su sorpresa ya habían llegado por ella, ya que Gojo había ido por Yutaime hasta su departamento. Oh Ayu, ¿ya están listos para irnos a Tokio? Jejeje, no me digas que te vas a ir vestida así, Yutaime, preguntó el hechicero muy emocionado. Yutaime se cerró la bata y trató de arreglar su cabello. Sentía mucha pena de que los estudiantes de Gojo la vieran recién levantada, no podrías haber llamado antes. Gojo, dijo Yutaime un poco molesta mientras dejaba entrar a esos cuatro, yo le dije que le avisara a usted que ya íbamos para acá. Pero nunca me escucha, dijo Megumi suspirando. Gojo en aquel momento se quitó su venda negra y miró a Yutaime. Tranquila, es mejor iniciar desde temprano la mudanza, ¿no lo crees? Bueno chicos, esta es su misión especial. Gojo empezó a explicar a sus alumnos, van a llevarse las maletas de Yutaime Sensei hasta Tokio, dijo en una gran sonrisa. ¿Qué? Dijo Itadori sorprendido, ¿solo venimos hasta Kioto por las maletas de Yutaime Sensei? ¿Acaso nos vio cara de maleteros? Decía Nobara muy molesta. Gojo solo rió un poco, así es. Esta es su misión especial. Así que andando chicos, dijo este dando unos aplausos, su misión es regresar a Tokio con las maletas sanas y salvas. Gojo ordenó a sus alumnos de primero, esto es explotación. Dijo Itadori molesto mientras sacaba aquellas maletas de aquel departamento, ya no creeré en nada de lo que diga este payaso cuando diga misión especial. Ash, gritó Nobara molesta mientras tomaba otra maleta. Megumi solo suspiró mientras tomaba con cuidado las pertenencias de Yutaime Sensei. Bien chicos, nos vemos en Tokio. Y Megumi, ya sabes a dónde deben llevar estas maletas, ¿de acuerdo? Dijo Gojo sonriendo. Esos tres no tomaron muy bien aquella misión especial que su maestro les había encargado. Será una misión súper importante en Kioto, fueron las palabras con las que Gojo había convencido a sus tres alumnos de ir hasta allá aquel lunes por la mañana. Una vez que los chicos se fueron, Yutaime se empezó a arreglar para salir de ahí. Se vistió con una linda falda larga de color rosa palo y una camiseta blanca de hombros descubiertos. Acompañó su look con unos zapatos blancos de tacón y un moño rosa palo en su cabello. Gojo solo la admiró. Estaba tan hermosa que no podía quitarle la vista de encima. Cerca del mediodía y después de que Gojo les llevara de desayunar a su mujer y a su hijo, ya era hora de partir. ¿Ahora sí ya están listos para ir a su nuevo hogar?, preguntó Gojo, sonriendo mientras se acercaba a Yutaime y acariciaba su vientre. Yutaime suspiró mientras miraba una última vez su departamento. La azabache sentía nostalgia por abandonar aquel lugar que había sido su hogar por muchos años. Si estamos listos, dijo acariciando la mano de Gojo sobre su vientre. Yay. Soltó de alegría el hechicero, pero antes, dijo Yutaime mirando a Gojo a los ojos, quiero pasar a dejar algo en cierta finca en particular. Dijo Yutaime mostrando una carpeta. Oh, de acuerdo. Una vez saliendo de ahí nos vamos para Tokio, dijo Gojo sin poner resistencia a aquella petición. En cierta finca a las afueras de Kioto. Gojo esperaba a Yutaime afuera de aquella oficina personal del director Yoshinobu. El hechicero silbaba un poco mientras esperaba a que su mujer hablara por última vez con su superior. Solo vine a entregar esto, dijo Yutaime deslizando aquella hoja sobre el escritorio. Tu baja, dijo Yoshinobu tomando aquella hoja con su mano derecha. El anciano se veía cansado y un tanto demacrado. Traía un yeso en su mano izquierda. Este anciano, después de que le contara a los demás altos mandos que Gojo Satoru era el padre del bebé que estaba esperando Yutaime Yori, se le cuestionó sobre qué le había pasado en su mano izquierda, y aunque a Yoshinobu le hubiera encantado decir la verdad, este solo mintió diciendo que se había caído en su casa. Sabía que Gojo lo mataría si decía algo más. Así que decidió guardar ese secreto. Los demás ancianos le creyeron y decidieron darle un largo descanso de sus actividades como director, para que aquella fractura pudiera sanar, y más por su edad avanzada. Al igual que decidieron que por el momento dejarían en paz el tema de Yutaime y de su criatura, ya que su cometido se había cumplido, ya tenían el nombre del padre de aquel engendro, y si querían seguir vivos lo mejor era no meterse con aquel hombre. Sí. Es mi baja indefinida, señor, contestó la azabache fríamente. Tal vez más adelante le mande por correspondencia mi respuesta sobre si regresaré algún día a mis actividades como maestra o si decidí renunciar definitivamente, contestó manteniendo una postura firme. Yutaime en cierta forma estaba resentida con aquel anciano, ya que sabía que él había tratado de hacerle daño a ella y a su bebé. Pero sabía que ya no los molestaría por un largo tiempo. Continuó diciendo la azabache en un tono frío, para que por favor le avise a los altos mandos que ya no sabrán de nosotros por un largo
Tiempo. Yoshinobu solo guardó silencio mientras firmaba aquella hoja en señal de aprobación. Yo se los comuniqué. Solo dijo el anciano, ahora sí me disculpa. Me retiro, dijo Yutaime dando una leve reverencia y al ponerse derecha sobo con delicadeza su vientre la maestra mostró una linda sonrisa y siguió acariciando su vientre como tratando de demostrarle a su superior que no pudieron contra ellos. Yoshinobu solo miraba en silencio a aquella mujer y a su criatura nonato habían logrado sobrevivir. Cosa que aquel anciano lamentó este solo suspiro y no se despidió de su mejor maestra. Iban a dejar las cosas en paz por un largo tiempo. Adiós viejo. Espero te haya gustado mi regalo, gritó Gojo una vez que Yutaime abrió la puerta. TSK. Dijo Yoshinobu al ver a ese detestable albino una vez que esa pareja de hechiceros salió de ahí. Yoshinobu mandó a quemar el nuevo escritorio que Gojo le había mandado como regalo. Por haberle roto el anterior escritorio había llegado la hora de tomar el tren bala. La maestra estaba triste ya que no pudo despedirse de sus alumnos. Estos no pudieron asistir a la estación del tren ya que parecía que estos habían sido enviados de nuevo a diferentes misiones ese día. Y eso la puso muy triste. Antes de partir aquella pareja subió al tren. Al fin iban hacia su nuevo hogar. Gojo se había quitado su venda negra y ahora traía sus gafas oscuras. También se había quitado su sudadera negra para ir más cómodo durante el viaje y Yutaime solo se acomodó en el asiento al lado de la ventana. Gojo iba en el asiento de frente a Yutaime. Este iba muy emocionado tratando de contarle a la azabache sobre la misión que tuvo por la mañana antes de ir a Kioto por ella, pero la azabache casi no le prestó atención debido a la nostalgia. El viaje parecía que iba a ser largo. Más que nada para la azabache, la cual no quitaba su vista de la ventana mientras acariciaba su vientre o tarareaba un poco. Gojo solo lo admiraba en silencio. ¿Acaso era buena idea aquella mudanza? Después de un rato, Gojo fue a comprar algunos postres que vendían en aquel tren. De paso coqueteó un poco con una de las asistentes de aquel tren bala. Esto para que fuera más fácil el llevarse 2 rebanadas grandes de pastel. Gojo pensó que tal vez un poco de azúcar animaría a Yutaime, la cual seguía muy callada. Yutaime solo miraba lo poco que quedaba del paisaje de Kioto a través de la ventana. Ya habían salido de los límites de aquella ciudad para entrar a la siguiente prefectura. Adiós Kioto, se despedía Yutaime con nostalgia mientras sobaba su vientre. Gojo regresó y le dejó en el asiento de al lado aquel pedazo de pastel que pidió para ella. Ten Yutaime. Tal vez algo de azúcar los anime a ambos, dijo Gojo sonriendo. Además, Kioto siempre fue muy aburrido y muy tradicionalista. Tal vez a nuestro hijo le guste más Tokio, decía comiendo. Yutaime hizo una leve mueca por aquel comentario, pero mínimo Kioto siempre ha sido más tranquilo que Tokio. Ahora debemos acostumbrarnos a esa ciudad tan ruidosa y tan movida como alguien, decía en una indirecta mientras tomaba aquel plato. Yutaime sentía que el bebé se movía mucho en aquel momento. Tal vez era por el viaje o quizás era por hambre. Yutaime comió un poco de aquel pastel. Está delicioso, dijo sonriendo un poco. Qué bueno que te gustó y así como te gustó este pastel yo solo. Espero que también te guste nuestro nuevo hogar, dijo Gojo sonriendo. ¿Nuestro? ¿No se supone que me voy a quedar con Shoko hasta que nazca el bebé?, dijo Yutaime mirando a Gojo. Pues, Gojo habló un poco con la boca llena y después tragó. Durante el fin de semana, Shoko y yo hablamos un poco sobre este tema y pensamos que lo mejor sería que tú te quedes conmigo hasta que nazca el bebé por cuestiones de seguridad, dijo Gojo llevándose más pastel a la boca. Yutaime abrió demasiado sus ojos ante aquellas palabras. ¿Qué? ¿Tú y yo viviendo juntos bajo el mismo techo por tantos meses? Eso es imposible, dijo esta sorprendida. Gojo solo sonrió. Así es. De ahora en adelante tú y yo vamos a vivir juntos bajo el mismo techo por varios meses. Gojo sonaba firme ante aquellas palabras. Nada es imposible si no se intenta. Yutaime estaba sorprendida. Antes lograba soportar al albino porque solo se veían 1 o 2 veces a la semana, pero ahora tener que soportarlo todos los días por los siguientes 4 meses. Eso parecía ser un martirio para ella. ¿Pero en dónde viviremos?, cuestionaba Yutaime, aún sin creer en aquello. Gojo sonreía mientras miraba su pastel. De eso no debes por qué preocuparte. Ya tengo todo listo en nuestro nuevo hogar, dijo Gojo muy animado. ¿Por ese motivo no estuviste conmigo este fin de semana? ¿Cierto?, cuestionó Yutaime. Así es. El motivo por el cual regresé a Tokio todo el fin de semana fue para arreglar todo para nuestra llegada. Así que llegando te mostraré tu regalo de cumpleaños, Yutaime, dijo Gojo musitando aquellas palabras. La azabache suspiró. Pensé que vivirá con Shoko. ¿Ese era el trato? No, pero empezó a explicar Gojo. Lo era, pero ahora que alguien atentó contra ti y contra mi hijo no podemos dejar que de nuevo te pase algo. Así que vamos a recurrir a nuestra opción no. 1 u opción A, dijo en una sonrisa. Yutaime ya no recordaba aquellas estúpidas opciones que Gojo le había mencionado meses atrás cuando hicieron aquel trato. Siguió hablando Gojo. Ahora que la opción B que habías elegido al inicio de nuestro trato se ha tenido que disolver. Vamos ahora a aplicar la opción A, que es vivir juntos, decía Gojo mirando a Yutaime. ¿Y acaso no hay otra opción?
dijo Yutaime en un tono de fastidio. En el fondo se negaba a vivir con él, sí que la... Ay, y esa sería la opción C, que sería casarnos. Gojo mostró una gran sonrisa. Yutaime hizo un no con la cabeza. Me niego rotundamente a esa opción. Gojo rió ante aquella negativa. Entonces solo queda usar la opción de vivir juntos. Yutaime suspiró de resignación. Sabía que no tenía otra alternativa. De repente una nueva preocupación apareció en la cabeza de la azabache ante la idea de vivir junto a Gojo. Pero, ¿y dónde vamos a vivir? ¿En un hotel? ¿En la academia? ¿En la finca de tu familia? Además, siempre estás fuera debido a tus misiones. Yutaime fue interrumpida. Tranquila. Yo sé que te va a encantar el lugar donde vamos a vivir los tres de ahora en adelante, y además trataré de pasar más tiempo con ustedes dos. De un modo u otro solucionaré los tiempos de mis misiones. Gojo jugaba con su tenedor. De ahora en adelante podríamos ser como la típica familia donde yo como el padre trabaja y tú como la madre te quedas a salvo en casa siendo una linda ama de casa. Gojo terminaba de comer su pastel. ¿Qué? ¿Acaso quieres jugar a la casita? Yutaime levantó una ceja. ¿Y por qué no? ¿O acaso eso no hacíamos cuando yo iba a Kioto? ¿Acaso no jugábamos al padre y a la madre? Dijo Gojo en una sonrisa juguetona. Yutaime suspiró. No estábamos jugando a la casita en Kioto. Gojo rió un poco por aquello. ¿Estás segura de que no jugamos a eso durante un mes? Guiñó el ojo. Yutaime suspiró de resignación. Si se habían hecho pasar por una familia en varias ocasiones y sobre todo ellos dos llegaron a comportarse como un matrimonio frente a desconocidos cuando fueron a comprar las cosas para el bebé. De acuerdo. Tú ganas. Yutaime cruzó los brazos. Perfecto. Ahora volvamos a nuestro nuevo trato. Empezó a decir Gojo, pero rápidamente Yutaime respondió. Sobre eso. Esto de jugar a la casita solo sería hasta que nazca el bebé. ¿Cierto? Digo, no sé si pueda soportarte todos los días. Dijo Yutaime mirando al hechicero de frente. Este sonrió cálidamente. Así es. Gojo se inclinó hacia el frente y puso su mano en el vientre de Yutaime. Y una vez que pase el parto podemos pensar en otras opciones, como ya sea definir legalmente las visitas y cuántos días a la semana se quedaría el bebé cada quien. Aunque la opción de casarnos siempre estará abierta para cuando quieras darme el sí. Yutaime. Gojo repitió esas palabras como en aquella vez. Yutaime sonrojó un poco mientras sentía como el bebé se movía al estar cerca de su padre. Parecía que aquellas palabras eran el confort de la azabache. Ambos guardaron un momento de silencio. Yutaime. Ahora es mi turno de cuidarlos a ustedes dos. Solo confía en mí, sí, dijo Gojo mirándola a los ojos. Esta solo suspiró. La última vez que dijiste eso, casi morimos, Gojo, dijo Yutaime posando su mano sobre la de él en aquel momento. Gojo se movió del lugar para sentarse al lado de Yutaime sin despegar su mano de su vientre. La rodeó con su brazo derecho sin despegar su mano izquierda de su vientre. Quería estar cerca de ella. Solo confía en mí una vez más. Todo irá bien, lo prometo, sonrió Gojo. Yutaime dudó por un momento antes de hablar. Esta vez, pero si de nuevo todo vuelve a ir mal, me iré de tu vida junto con mi bebé sin pensarlo dos veces. De acuerdo, solo dijo el albino. Gojo besó la frente de Yutaime y decidieron seguir admirando lo que quedaba del viaje sentados el uno al lado del otro mientras el albino seguía rodeándola con sus brazos. De nuevo a Yutaime le ganó el sueño provocado por el embarazo. A veces la azabache no sabía si sus sueños eran más bien visiones del futuro, o si eran los deseos de su bebé, porque de nuevo veía a aquel infante en ellos en aquel sueño. Veía a este pequeño de unos 6 años. Estaba sobre las piernas de Gojo mientras ambos admiraban el paisaje a través de una ventana de un tren. Ella solo veía a esos dos divirtiéndose. Se veían tan felices como una familia. Hogar, aquella familia, llegó a Tokio pasadas las 5 de la tarde. Gojo le pidió el favor a Ihichi que pasara por ellos en aquella estación de tren. El pobre asistente no pensaba que los rumores que Shoko le había dicho sobre que Yutaime y Gojo iban a ser padres resultaran ciertos. Ihichi abrió los ojos como platos al ver a Yutaime con su vientre abultado y caminando de la mano de Gojo. Felicidades Yori-senpai, dijo Ihichi en una reverencia. Yutaime sonrió un poco. Gracias Ihichi-kun, dijo amablemente. Hey. ¿Y no hay felicitaciones para mí, Ihichi? Yo fui quien le hizo este bebé, dijo Gojo abrazando a Yutaime por la espalda. Yutaime se sonrojó por aquel gesto, pero sabía que Gojo solo lo hizo para molestar. Felicidades también a ti, Gojo-kun, dijo el asistente algo nervioso. Así se habla. Si no me felicitabas y pensaba golpearte, jajaja. Rió Gojo. Ihichi casi chilla por aquel comentario. Ash. Gojo, deja de molestar al pobre Ihichi. Yutaime rodó los ojos por el comportamiento de Gojo y se soltó de este. Por cierto, la azabache cruzó los brazos. ¿Y mis maletas? ¿Dónde están tus alumnos? Gojo, cuestionó Yutaime al ver que los alumnos de este no se encontraban con ellos en aquella estación de tren. Gojo solo sonrió. Eso será una sorpresa. Ahora Ihichi.
Llevamos a donde te dije, dijo este listo para subir a aquel auto. Sí, enseguida, dijo el pobre Ihichi ayudando a Yutaime subir a aquel vehículo. Yutaime suspiró al empezar el viaje. Mierda, ahora estaré a su merced, pensó la azabache al ver que en Tokio todos le hacían caso a Gojo ahora que Yutaime estaban en Tokio. Aquello significaba que de ahora en adelante ella y su bebé tendrían que adaptarse a todo lo que Gojo hiciera y deshiciera, ya que él en teoría los iba a cuidar o mantener por un largo tiempo. Cosa que a Yutaime no le parecía tan agradable después de todo. Durante todo el camino Gojo estuvo molestando a Ihichi. Aquello le divertía muchísimo al albino. Yutaime suspiró al ver la actitud infantil de Gojo estando con otras personas. Ya no había vuelta atrás para la azabache. Tendría que soportarlo cueste lo que le cueste. Ihichi condujo hasta una zona de la ciudad que podría describirse como ostentosa, privilegiada y llena de moda. Era una zona llena de departamentos de lujo en el centro de Tokio. Además que se encontraba cerca de los mejores puntos comerciales de aquella ciudad. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Yutaime al ver aquellos lujosos edificios. Gojo solo sonrió. Ya lo verás. Así siguieron por unos minutos más hasta que Ihichi se detuvo afuera de un gran edificio muy elegante. Bueno, me retiro a la academia, dijo Ihichi en una reverencia. Gracias Ihichi, ve con cuidado, dijo Yutaime amablemente. Si necesito algo más te contactaré. Ihichi. Igual pobre de ti si abres la boca sobre este lugar, ¿entendido?, amenazó Gojo bajando sus lentes negros. Entendido, chilló el pobre Ihichi subiendo de nuevo al auto y huyendo de ahí lo más rápido posible. Gojo se veía muy contento por estar ahí. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Acaso vas a hacer unas compras o algo por el estilo?, preguntó Yutaime mirando aquel edificio. No, aquí es nuestro nuevo hogar, dijo Gojo en una gran sonrisa. ¿Qué? Debes estar bromeando, ¿no?, dijo Yutaime con asombro. Incluso sus cejas se levantaron en señal de sorpresa pura. No es ninguna broma. Quiero que mi hijo o hija tenga el mejor hogar en la mejor parte de la ciudad, sonrió Gojo al ver el rostro de sorpresa de Yutaime. Yutaime sabía que Satoru era una persona con una gran fortuna. Sabía que el clan Gojo era una familia muy bien acomodada política y económicamente. Incluso sabía que él, como actual líder de su clan, ya habían ayudado económicamente a otros hechiceros. Pero aquello ya era una exageración. Ven, vamos a que veas nuestro nuevo hogar, dijo Gojo tomando de la mano a Yutaime y entrando en aquel edificio de departamentos de lujo. Yutaime se sintió muy incómoda estando en el elevador al lado de Gojo. Esto por dos motivos: el primero por los síntomas del embarazo. La altura empezaba a marearle un poco, y el segundo porque aquel ambiente dentro de aquel elevado le empezaba a recordar la noche en donde habían engendraron a aquel bebé. Recordó que subieron por un elevador igual a ese, donde por un lado en la puerta se reflejaban las personas y al otro se veía la ciudad. Recordó que Gojo la había abrazado y la había acorralado contra aquella puerta para darle algunos besos, los cuales ella correspondió. Yutaime tragó saliva, cerró sus ojos con fuerza y sobó su vientre ante aquel recuerdo. Yutaime, ¿estás bien? ¿O acaso estás llorando? Golo quería molestarla un poco. Yutaime le lanzó una mirada de molestia. No estoy llorando. Solo me dio vértigo la altura, y más estando embarazada todo me da asco, dijo esta mirando hacia el otro lado. Gojo rió un poco mientras se llevaba las manos a los bolsillos y mordía un poco sus labios. Pareciera como si un recuerdo hubiera cruzado por su mente en aquel momento. También el albino recordó aquello que vivieron en el elevador aquella noche. Unos minutos después por fin llegaron a su piso, el cual tenía una de las mejores vistas. Gojo ayudó a Yutaime a salir de ahí y se dirigieron a donde sería su nuevo hogar los siguientes meses. Bienvenidos, dijo Gojo abriendo una elegante puerta blanca, a nuestro nuevo hogar. Yutaime quedó boca abierta con los lujosos gustos que Gojo se daba. Aquel era un apartamento muy grande de una sola planta. La sala era hermosa con tonos blancos, azules claros y algunos toques grises. Las enormes ventanas aún no tenían cortinas, pero la vista a la ciudad era increíble. El comedor estaba a solo a unos metros de la sala, el cual era muy ostentoso para unas 8 personas. Todo el apartamento tenía detalles muy finos y por supuesto muy caros, y algo que le sorprendió demasiado a la azabache fue ver ahí en la sala aquella cuna en forma de luna que Gojo había elegido para el bebé. Yutaime empezó a sentirse un poco mal en términos de moral. Ella realmente no estaba acostumbrada a los lujos. Ella venía de una familia de clase media que siempre trabajó y sirvió a los hechiceros en aquel mundo. Nunca soñó con grandes lujos y mucho menos que un hombre se los diera. En aquel momento, Yutaime estaba tan sorprendida por todo aquello que no sabía a dónde mirar fijamente. Incluso dio algunas vueltas admirando el lugar. No fue hasta que las manos de Gojo la sacaron de su sorpresa. Yutaime, ¿te gusta tu sorpresa? Por este motivo me ausenté el fin de semana. Estaba preparando todo esto para ustedes dos, dijo Gojo rodeándola con sus brazos. Posó suavemente sus manos en el vientre de Yutaime y puso su rostro sobre el hombro de la azabache. Espero que todo
Esto te guste a ti y al bebé, le dijo Gojo al oído en una forma coqueta. Yutaime se sonrojó por aquello. Siento que es. Trataba de encontrar las palabras correctas. Hermoso, maravilloso, magnífico, decía Gojo sonriendo. Tengo buenos gustos, ¿no crees? Al fin habló Yutaime. Siento que es demasiado. Gojo, estos son muchos lujos, dijo Yutaime mientras acariciaba las manos de Gojo. Nada será suficiente para mi hijo o hija, y quiero que ambos estén bien acomodados mientras vivan conmigo, dijo Gojo. En una gran sonrisa continuó diciendo el albino mientras acercaba más a Yutaime a su cuerpo. Además, si llega a gustarte este lugar, podríamos convertirlo en nuestro nido de amor. ¿Qué opinas, Yutaime? Pasó sus labios por el hombro descubierto de Yutaime para después pasarlos por su cuello y llegar hasta su oído. ¿Acaso todo esto no te recuerda a aquella vez? Cuando hicimos el amor en aquella habitación de hotel, ¿lo recuerdas? Aquel hotel era nuestro nido de amor, dijo en un tono seductor al oído de la azabache. Yutaime se sonrojó y se estremeció un poco por aquellas palabras. Algo en su interior le decía que Gojo había hecho todo aquello con alguna intención de más. ¿Acaso este espacio no te hace recordar un poco aquella noche? Nuestra noche de amantes, dijo Gojo pasando sus labios por la oreja de Yutaime y acercándola más a su cuerpo. Yutaime sonrió levemente. Claro que la recuerdo. ¿O acaso debo recordarte en qué acabó esa noche? Dijo sarcásticamente apuntando a su vientre abultado. Gojo rió un poco. ¿Y no quieres que te haga otro bebé? Rió un poco mientras seguía abrazando a la azabache. Yutaime hizo una mueca con los labios. Sus hormonas eran un desastre en ese momento y el cansancio del viaje no eran una buena combinación para soportar al empalagoso de Gojo en aquel momento. Y además apenas se estaba recuperando de una amenaza de aborto. Así que la azabache quitó las manos de Gojo de su vientre y trató de darle un leve codazo para que el albino diera un paso atrás. Creo que puedes satisfacerte tú solo por unos meses. Gojo. Para eso tienes manos, dijo esta dando unos pasos a un lado. Además yo aún debo recuperarme de la amenaza de aborto. Así que necesito descansar de todo contacto físico. Gojo rió un poco. Jaja, está bien, tampoco es como si te fuera a obligar a algo más. Yutaime estaba sonrojada pero a la vez se sentía incómoda. No lo iba a negar, aún sentía atracción sexual por el albino, pero sabía que su cuerpo necesitaba mucho reposo y no iba a hacer algo que de nuevo la pusiera en riesgo. En aquel momento se empezaba a arrepentir de haber aceptado aquel nuevo trato. Antes solo debía soportarlo por un día o 2 a la semana. Ahora tendría que soportarlo todos los días. ¿Acaso sobreviviría a aquello? En fin, déjate doy un recorrido por nuestro nuevo hogar. Te va a encantar la habitación del bebé, dijo Gojo caminando hacia el pasillo. Yutaime lo siguió con cuidado. Este lugar es bastante cómodo. Poco a poco te irás adaptando a él y además cuenta con todos los servicios y de paso tiene 3 grandes y cómodas habitaciones, decía el albino pasando por aquel pasillo hasta donde daban dichas puertas. Una será para nosotros. Otra habitación será para nuestro bebé y la última será para Megumi-kun, explicó Gojo. ¿Megumi? ¿Hablas del chico de primero del clan Zenin? ¿El que tomaste bajo tu tutela hace casi 10 años? Dijo Yutaime sorprendida. Ese mero. Sonrió Gojo. Siento que él querrá estar cerca de su hermanito o hermanita tarde o temprano. Además le he pedido de favor que él venga aquí en los días que yo no pueda estar para que él pueda vigilarlos y cuidarlos. Gojo, después de que el director de Kioto atentara contra Yutaime, ya no dejaría que nadie le hiciera daño. Para eso confiaba en que Megumi podría ser de mucha utilidad. Pero Gojo, ellos dos no son ni serán hermanos de sangre. No sabes si él acepte del todo al bebé, dijo Yutaime acariciando su vientre. Lo sé. Pero quiero creer que mínimo él en algún momento me ha de considerado como un padre adoptivo, y además quiero supone que él en algún momento llegara a querer a este bebé como un hermano más. Dijo Gojo abriendo la puerta de la habitación del medio del pasillo. Yutaime no sabía qué decir ante eso. Así que solo mejor entro a dicha habitación. Pero bueno. Volvamos a lo nuestro, dijo Gojo en una gran sonrisa. Y aquí está la habitación de nuestro bebé, dijo Gojo sonriendo y dejando pasar a Yutaime a dicho cuarto. Yutaime entró primero y notó que aquella habitación por dentro era muy hermosa y amplia. Las paredes seguían estando en blanco, debido a que aún sería sorpresa el sexo de su bebé, pero Gojo ya la había adorando con algunos peluches y muebles. Pero sobre todo, hubo algo que hizo que el corazón de Yutaime se alegrara en aquella habitación, y eso fue ver la cuna que ella eligió para su bebé ya armada. Es la cuna que yo había elegido en Kioto. ¿Pero qué hace aquí? ¿No se supone que se quedó en mi antiguo departamento?, dijo esta sonriendo y acercándose a aquella cuna. Gojo sonrió y alardeó un poco. Jaja, pues nada es imposible para el gran Gojo Satoru, así que aquí está tu regalo de cumpleaños, Yutaime, dijo abrazándola de nuevo por la espalda. También compré una igual a la que tú elegiste en Kioto, y pagué para que la trajeran hasta acá. Debo admitirlo que sí fue un poco difícil armarla, pero he aquí la cuna ya armada como pedías, dijo alegremente el albino. ¿Pero qué vamos a hacer con la otra cuna?
Cuestionó Yutaime mientras admiraba aquel mueble. Gojo posó de nuevo su rostro en el hombro de Yutaime y sonrió juguetonamente. ¿Podríamos dejarla ya para cuando vayamos de vacaciones o puedo hacerte otro bebé y listo? Asunto arreglado, jaja. Yutaime rodó un poco los ojos por aquella respuesta, pero al final aquello le causó gracia. Bueno, ya le encontraremos un uso a aquella cuna, sonrió Yutaime. Bueno. Ahora vayamos a nuestro cuarto, dijo Gojo tomándola de la mano. ¿Nuestro? ¿Sabes que te mandaré a dormir a la sala, no? Dijo Yutaime siguiéndolo. Jaja, con que no me mandes a la bañera. Donde sea está bien para mí, contestó Gojo. Aquel ambiente se sentía agradable. ¿Acaso así se sentía ser una familia? Se cuestionaba mentalmente Yutaime. Gojo abrió otra puerta que se encontraba en aquel pasillo. Era la habitación donde se suponía dormirían juntos. Aquella habitación era grande y estaba elegantemente amueblada. La cama era lo suficientemente grande para los dos y tenía muchas almohadas. Yutaime sabía que ese era un toque de aquel albino. Muchas almohadas y sábanas finas. También la azabache notó que aquella habitación tenía un baño completo y muy amplio. Así no tendría que estar saliendo al baño del pasillo. Yutaime admiró aquella habitación. ¿Qué te parece nuestra habitación?, dijo Gojo dejándose caer en la cama. En aquel momento Yutaime hizo como si pensara: pues para mí sola será perfecta, dijo en una sonrisa y se sentó con cuidado al lado de Gojo después de que Yutaime se quitara los tacones y se acostaba de lado. Gojo la jaló con cuidado hacia él y la abrazó con suma delicadeza. Tratando de no aplastar su vientre, su rostro quedó muy cerca del de Gojo y sus ojos color ámbar se cruzaron los hermosos ojos azules de aquel hombre. ¿Acaso el bebé tendrá sus ojos o tendrá los míos?, fue lo primero que pensó Yutaime al mirar aquellos ojos de cerca. Gojo sonreía mientras no le quitaba la vista de encima a Yutaime. Desde que salieron de su antiguo departamento se veía hermosa con aquella falda rosa palo y aquella camiseta blanca. ¿Sabes, Yutaime? Hoy te has visto súper hermosa con lo que llevas puesto, halagó Gojo, haciendo que ésta se pusiera roja ante aquellas palabras. Por un momento el albino bajó su vista hasta los labios de Yutaime. Desde hacía un tiempo que no los besaba. Parecía que aquella situación les recordaba un poco a aquella noche de amantes que tuvieron meses atrás. Yutaime se puso muy roja al ver cómo el albino acercaba su rostro al de ella. Gojo acercó sus labios a los labios de Yutaime y sentía su respiración cortarse. Yutaime, ¿qué te pareció tu regalo de cumpleaños?, preguntó Gojo rozando sus labios con los de la azabache. ¿Hablas de la cuna? Yutaime acariciaba el cabello de Gojo. Gojo rió un poco. Jajaja, no. Hablo de todo el departamento. Yutaime sonrió un poco. Pues, hasta ahora me agrada. Pero ya veremos si me acostumbro a estos lujos en los siguientes meses. Rozó sus labios con los de Gojo. Gojo no resistió más y pegó sus labios a los de la azabache y la empezó a besar con cariño. Cosa que la azabache correspondió con ternura mientras seguían acostados de lado. Aquello fue un beso muy leve ya que Gojo se notaba cansado. Así que Yutaime solo se acomodó de lado, poniendo su cabeza sobre el pecho del albino mientras este seguía abrazándola con cuidado. Y así, poco a poco, mientras entraban los últimos rayos del sol por aquellas grandes ventanas, ambos al fin podrían descansar de aquella agitada semana. Yutaime suspiró y dijo en voz muy baja: hogar, dulce y nuevo, hogar. Tengo una hadita en la cama, un pedacito de Edén, una flor recién plantada, un cantarito de miel. Todo lo que ni soñando me podría merecer. Martes 22 de febrero, primer día en su nuevo hogar. Cerca de las 7 a.m., aquella cama era un desastre. Todo aquello era la evidencia de que dos personas habían tenido una larga noche de sueño. Después de un largo viaje, la mujer estaba aún dormida, acostada de lado mientras el hombre de cabellos blancos acariciaba la mejilla y el brazo desnudo de esta. Poco a poco aquel hombre posó su mano en el abultado vientre de aquella mujer que se asomaba bajo las sábanas. Aquella escena se sentía muy familiar. ¿Quién diría que hace 6 meses atrás se le habían despertado al lado de aquella mujer después de pasar una apasionada noche y ahora de nuevo estaba despertando al lado de aquella misma mujer? Pero en esta ocasión ambos estaban esperando a su primer hijo y eso lo hacía muy feliz. Yutaime pronunció en voz baja el albino con una gran sonrisa. Por un momento miró aquella habitación donde apenas la luz del sol estaba entrando entre las cortinas. El albino se sentía feliz de estar en aquel lugar, el cual era como su pequeño Edén que él creó para su nueva vida en familia que iniciaba aquel día. Regresó su vista a la mujer que seguía dormida a su lado. La admitió. Era muy hermosa bajo aquella luz tenue del amanecer. Se veía como en aquella ocasión hace 6 meses atrás, y eso le dio un vuelco en el corazón. Aquel hechicero sentía que amaba a aquella mujer. ¿Acaso la palabra amar estaba en su vocabulario? Aquel era un sentimiento que no podía explicar. ¿Acaso era amor lo que sentía por ella? ¿Euforia? ¿O solo era el momento de aquel despertar? ¿Por qué seguía deseándola? Era algo que aún no tenía respuesta, pero ¿acaso ella sentía algo por él? Se supone que estaban solo, jugando, ¿no? ¿Acaso ella lo amaba a él?
Fueron algunas preguntas que le cruzó por la mente mientras acariciaba un mechón de cabello de aquella mujer y acercaba su rostro al de ella. No importaban esas cuestiones en aquel momento. Él era feliz con ella de nuevo. Gojo bajó su vista al vientre de Yutaime y lo acarició levemente. Sintió como su pequeño se movía un poco bajo aquellas sábanas. Gojo se imaginó que en aquel lugar pronto se escucharía los pasitos, las risas, los llantos y la palabra, papá, de su hijo o hija por todas las partes de aquel lugar. Realmente no se quería levantar de aquella cama, era su paraíso en aquel mundo de hechiceros. ¿Acaso así se sintió Adán el primer día que despertó al lado de Eva? Era como si hubiera encontrado su complemento y cuando iba a volver a cerrar los ojos. En aquel instante un mensaje de texto le había llegado a su celular. Gojo Satoru. Tenemos una misión especial para ti. Era un mensaje de los altos mandos y como siempre, trabajo es trabajo. Gojo se levantó de aquella cama. Le dio un tierno beso en la frente de Yutaime y fue a darse una ducha. Después empezó a vestirse con su típica ropa negra de hechicero, mientras aquella mujer seguía dormida. Hey Yutaime, empezó a decir Gojo mientras se acostaba un momento en la cama. Yutaime solo se movió un poco debajo de las sábanas y poco a poco trataba de abrir sus ojos. Buenos días Yutaime. Buenos días mi bebé, musitó el hechicero acariciando la mejilla de la azabache y un poco su vientre. ¿Qué pasa Gojo? Aún es muy temprano, decía Yutaime tratando de abrir sus ojos. Su voz sonaba adormilada. Solo te despertaba para avisarte que ya me voy. Los peces gordos me han llamado desde muy temprano para trabajar, así que decidí avisarte. Dormilona, decía Gojo sentándose en la cama. Yutaime se movió debajo de las sábanas. Aún quería dormir, así que si no te despertabas a la primera, te iba a dejar sola y me iba a ir sin decirte nada, y por ahí escuché que si no te aviso a donde fui lo más seguro es que ibas a llorar, decía Gojo sonriendo y levantándose de la cama para ir a la puerta. Sabes que no lloraría por algo como eso, dijo Yutaime un tanto molesta pero aún con voz adormilada. Gojo solo rió un poco mientras Yutaime se empezaba a sentar con cuidado apoyándose en las almohadas y tallaba sus ojos. Tener ya 6 meses de embarazo era un reto para moverse después de despertar y el sueño era algo apreciado antes del último trimestre. Jajaja, eso no fue lo que me dijo. Una borracha, dijo burlándose un poco de Shoko. Ya cállate y déjanos dormir, dijo Yutaime quejándose un poco. Apenas son las 7 de la mañana. Sentía demasiado sueño aún. Debilucha, sonrió Gojo. En aquel momento una almohada salió volando hacia él pero se estrelló contra su barrera. No hagas enojar a la embarazada. Respeta a tu mujer, decía Yutaime sobando su vientre. Gojo se sorprendió al escuchar aquella palabra. Un sonrojo se hizo presente en el rostro del albino. No iba a admitir que le encantó oír aquello. El mal humor siempre lo has tenido. No culpes a tu embarazo por eso, se burló Gojo dándose media vuelta hacia la puerta evitando con su barrera una almohada más en ese momento. Yutaime notó que este no se movía de ahí ni abría la puerta de aquella habitación. Pareciera que el hechicero estaba esperando algo. ¿Qué pasa? ¿Acaso se te olvida algo Gojo? Preguntó Yutaime sentada en la cama. Gojo se giró hacia ella. Pudiera ser, o tal vez solo estoy esperando a que logres levantarte de la cama para asegurarme que todo esté bien. Yutaime, Gojo parecía retarla con aquellas palabras. Aquello se le hacía tan familiar a la azabache, así que solo sonrió un poco. Entonces, ¿no te irás hasta que me levante?, cuestionó Yutaime. Así es. No me moveré de aquí hasta que ambos se levanten de la cama. El hechicero la estaba retando. Yutaime suspiró y rodó los ojos. No es justo que hagas levantar a la embarazada. Gojo, tengo hinchados los pies, sonrió un poco. Anda debilucha, ¿o acaso no puedes? Sonrió Gojo retándola aún y se quitó su venda negra de los ojos. Yutaime hizo una leve mueca. De acuerdo. Deja, mínimo me pongo mis pantuflas, dijo esta bajando sus pies al suelo y acomodó un poco su despeinado cabello. Una vez que se puso aquellas cómodas pantuflas con cuidado se empezó a poner de pie. Gojo solo admiró un poco más a aquella mujer. La seguía viendo tan hermosa aún estando embarazada y sobre todo, admiraba cómo acariciaba con ternura su vientre. En definitiva, Yutaime sería una gran madre. Yutaime dio unos pasos hacia el hechicero, se puso frente a él y cruzó los brazos. Todo aquello le recordaba aquel día después de su noche de amantes. Ahora que lo recuerdo Yutaime, tú te quedaste con mi camiseta negra después de aquella noche, ¿recuerdas?, dijo Gojo ante tal recuerdo. Por cierto, aquella camiseta te hacía ver muy sexy en aquella ocasión. En sus labios se dibujó una gran sonrisa mientras acercaba un poco su rostro al de ella. Yutaime sonrió levemente ante tal recuerdo. Creo que por ahí la traje, o quizás ya la habré tirado a la basura. No lo sé, no recuerdo en este momento, se burló un poco Gojo. Rió un poco ante aquellas palabras y se quitó su venda negra para admirar a aquella mujer. ¡Auch! Esa camiseta valía mucho dinero, presumió el hechicero mientras veía de pies a cabeza a aquella mujer. Yutaime solo lo miraba con sus brazos cruzados. Listo. Ya tienes a la embarazada frente a ti. Ahora puedes irte, ¿o acaso se te olvida algo más? Veamos, llaves, cartera.
Dulce Sam, parece que todo está en orden, dijo Gojo buscando en sus bolsillos. Oh, ya sé que me falta, dijo este sonriendo. ¿Y qué es?, dijo Yutaime mirándolo aún. Un beso de despedida para papá, dijo Gojo sonriendo y apuntando a sus labios. Yutaime ya sabía por dónde iba Gojo con aquella petición. Así que con cuidado acercó sus manos al rostro de Gojo. Este solo se agachó un poco más y acercó sus labios a los de Yutaime, y así ambos se hundieron en un apasionante beso. Gojo pasó con cuidado sus manos a la cintura de Yutaime y la abrazó un poco acercándola a él, mientras ésta solo recargaba sus manos en el pecho de este para que no la fuera a aplastar. Así duraron unos segundos más hasta que Gojo al fin la soltó. En el fondo él no se quería ir de su paraíso, pero el de verlo llamaba. Yutaime estaba muy sonrojada ante aquello. ¿Realmente estaban actuando como una familia? Gojo, ve con cuidado en tu misión de hoy, dijo la azabache con un toque de cariño mientras volvía a poner sus manos en su vientre. ¿Por quién me tomas? Soy el más fuerte. ¿Puedo ir sin cuidado? Río un poco. Gojo se agachó por un momento para hablarle a su bebé. Regresaré por la noche. Así que también ustedes dos no hagan locuras mientras papá no está, dijo sintiendo a su pequeño dar una patada. Yutaime acompañó a Gojo hasta la entrada de aquel departamento. Siéntete como en casa. Así que eres libre de andar por todo el lugar, también hay de todo en el refrigerador. Shoko me pidió que vigilara que comieras bien y tomaras tus vitaminas, decía Gojo mientras se detenía en la puerta. De un tiempo acá Gojo se había vuelto más preocupón con Yutaime y su bebé. Yutaime sonrió y bromeó un poco. Tranquilo, prometo no devorarme todo lo del refrigerador. Se detuvo cerca de la puerta y cruzó los brazos de nuevo, pero Gojo siguió dando instrucciones. ¿Y si piensas salir, Yutaime? Quiero que me mandes tu ubicación cada 30 minutos, también aléjate de personas que se vean misteriosas o sospechosas, y si ves alguna maldición no pelees contra ellas. Mejor llama a una ventana o me llamas a mí. Yutaime levantó una ceja al oír todo aquello. También evita comer en la calle o en lugares que no se vean saludables. Y Gojo fue interrumpido. ¿Desde cuándo te volviste tan paranoico? Gojo, cuestionó la azabache por la actitud del albino. Gojo sonrió levemente. Solo no quiero que de nuevo te pase nada malo. De ahora en adelante seré un papá precavido y responsable. Yutaime se sorprendió por aquello. Gojo preocupándose por ella. ¿Gojo tratando de ser precavido? ¿Gojo tratando de ser responsable? Este debería ser un sueño o alguna técnica maldita de alguna maldición, pensó la azabache. Yutaime seguía sin creer todo aquello. Está bien. Si pasa algo yo te avisaré, Satoru, dijo esta sonriendo un poco. Gojo juntó sus manos alegremente. Perfecto, dijo dándose la vuelta para al fin salir de ahí, pero de nuevo no se movía ni abría la puerta y mucho menos se ponía su venda negra. Gojo, ¿todo bien?, cuestionó la azabache. En eso Gojo se giró hacia ella de nuevo. ¿Puedes repetir el beso de despedida? Porfis. Gojo hizo ojos de cachorro por aquella petición. Yutaime suspiró fastidiada. Pareces un niño pequeño, pero está bien, solo uno más y ya. Porque ya vas tarde. De nuevo se acercó a Gojo en aquel momento. Gojo la tomó de nuevo de la cintura y la acercó a él con cuidado para llenarle de besos en los labios y en la cara. Yutaime estaba muy sonrojada por todo aquello mientras sus recuerdos de hace casi 6 meses atrás la invadían ante aquellos toques. ¿Acaso qué somos? Aquella pregunta cruzó la cabeza de la azabache mientras correspondía a los besos. ¿Amantes? ¿Farsantes? ¿Algo más?, se preguntaba entre cada beso. Ella estaba convencida de que naciendo el bebé se regresaría a Kioto para criarlo allá. Gojo la fue soltando con cuidado. Ahora sí. Debo irme que ya voy tarde, dijo Gojo tomando el picaporte. Ay, no te vuelvas a acostar. Se supone que debo estar en reposo. Así puedo dormir todo el día si eso quiero, dijo Yutaime con una leve mueca. Gojo antes de salir de ahí solo dijo, nos vemos hasta la noche. Yutaime, dijo casi corriendo de ahí. En aquel momento la azabache se quedó sola en aquel enorme lugar. ¿Acaso esto es un sueño?, se preguntó la azabache. Una vez que cerró aquella puerta se dio un pellizco en el brazo, pero el dolor le dio la señal de que ni era un sueño y mucho menos estaba bajo los efectos de alguna maldición. Por un momento admiró aquel nuevo hogar, aquel nuevo Edén que apenas era iluminado por los primeros rayos del sol. Después de dormir un poco más, de desayunar y de tomar sus vitaminas, Yutaime empezó a arreglar su ropa en aquel gran closet. Notó que Gojo tenía poca ropa en aquel lugar. ¿Acaso esta es una señal de que Gojo solo estará aquí pocas veces a la semana? Tal vez en algunas ocasiones él duerma fuera, ¿no? ¿O acaso se irá con otra mujer alguna de esas noches? No debo ilusionarme con esto, se decía Yutaime mirando aquella ropa. Todo esto es fingido. No, solo estamos jugando a la casita, suspiró la azabache mientras acariciaba un poco su vientre y sacaba toda su ropa y zapatos de sus maletas. Se sentía confundida en aquel instante. ¿Habría sido buena idea aceptar el vivir con él bajo el mismo techo? Tal vez esa respuesta la encontrarían más adelante. Además es mi primer día aquí. Así que todo puede pasar en las siguientes semanas.
Igual ya lo decidí, quiero criarte sola en Kioto, se decía Yutaime mientras doblaba su ropa. Por ratos se ponía a cantar un poco, y eso llenaba de vida aquel gran lugar. Cuando ya iba a terminar de arreglar toda la ropa en el closet, sacó la camiseta negra de Gojo, que hace 6 meses atrás usó al despertar después de su noche de amantes. Por un momento la abrazó y olfateó un poco, aunque la haya lavado varias veces. Sentía que seguía oliendo al perfume de este. Por un momento, le echó la culpa a sus hormonas, tal vez estas eran las responsables de que su sentido del olfato le hiciera recordar ese perfume. O quizás era porque realmente lo estaba extrañando. En aquel momento la miró con cuidado y tuvo la tentación de probársela como aquella vez. ¿Acaso me seguiría quedando aún con mi vientre abultado? Bueno, Gojo es un hombre muy alto, así que literalmente sus camisetas me quedarían como vestidos. Se dijo a sí misma mientras se miraba en el espejo. Poco a poco Yutaime se quitó su ropa de pijama y usó con cuidado aquella camiseta negra. Para su sorpresa aún le quedaba, y debajo de esta se asomaba su vientre abultado. Por un momento Yutaime se admiró en aquel gran espejo. Antes no se sentía tan insegura con su cuerpo, pero ahora se sentía extraña e insegura de su aspecto, ya que el embarazo estaba haciéndole cambios. Yutaime recordó por un momento las palabras de Gojo. Por cierto, aquella camiseta te hacía ver muy sexy en aquella ocasión. ¿Acaso ya no soy sexy ni atractiva para él? Se cuestionó un poco Yutaime al verse ahora con un vientre abultado de 6 meses y un poco más llenita de sus caderas y cintura. Yutaime mejor se quitó aquella camiseta, la aventó al armario y mejor decidió ir a tomar un baño. Las hormonas la volverían loca si pensaba en cosas así dentro del baño, y desnuda de nuevo admiró su cuerpo. Notó las pequeñas estrías que se le estaban formando en lo que alguna vez fue su marcado abdomen. Miró sus senos, los eran un poco más grandes. También miró sus brazos, los cuales aún se veían marcados. El embarazo hacía que su rostro se viera más vivo y sus ojos tenían un brillo especial. Admiró un poco las cicatrices que tenía en una pierna y en la espalda. Antes de que el espejo del baño se empañara, ¿mi bebé me amará con esta marca en el rostro?, se preguntó Yutaime quitando con su mano lo empañado del espejo. Acarició su vientre y tocó suave la cicatriz de su rostro, de la cual se habían burlado muchas veces en el pasado. ¿Acaso a Gojo nunca le dieron asco mis cicatrices? ¿Acaso aún embarazada él la veía atractiva? Eran preguntas que rodaban su cabeza en aquel momento. Yutaime movió un poco su cabeza. Deben ser las hormonas. Debo dejar de pensar en tonterías, se dijo en voz alta, y mejor se metió al agua. Aquel baño en aquella tina le ayudó mucho a relajarse. Sentía las burbujas en su cuerpo y parecía que a su bebé le agradaba el baño, ya que sentía como este se movía. Además que se puso a cantar un poco mientras jugaba con las burbujas. Todo esto es tan relajante y divertido, dijo en una sonrisa, y se sumergió un poco más en el agua. Movió sus pies dentro de aquella tina y pasó una vez más el jabón por todo su cuerpo. El aroma del champú era delicioso. Se sentía como en el cielo. Por un momento, Yutaime miró al techo mientras seguía casi sumergida. Ahora que lo recuerdo, Gojo y yo nunca tomamos un baño juntos. Me pregunto si, se decía mientras miraba las burbujas y tallaba su cabello. Por un momento recordó el toque de aquel hombre, pero se maldijo al pensar en él en aquel estado. ¿En qué diablos estoy pensando?, se dijo a sí misma Yutaime en voz alta, como si se regañara. ¿Por qué pienso en él este momento? ¡Ash! Maldita sea, se dijo sentándose con cuidado. Además no debo acostumbrarme a estos lujos. Una vez que nazcas y encuentre un mejor trabajo nos iremos a Kioto. Lo he decidido, se decía a sí misma mientras acariciaba su vientre. Ni siquiera sé si él siente algo por mí. Incluso ese idiota lo dijo. Solo viviremos juntos, será hasta que nazcas. Yutaime sabía que también ella debía aclarar su corazón después de salir de bañarse. Yutaime se puso algo cómodo para estar en aquel departamento. Decidió ponerse aquella camiseta negra que había lanzado al closet y trató de combinarlo un lindo overol en color azul. En definitiva sentía que ese color le iría bien a su bebé independientemente si era niño o niña. Por ratos, Yutaime estuvo husmeando en la cocina. Abría la alacena y comía algunos dulces de Gojo. Abría el refrigerador y sacaba más cosas dulces. En definitiva, eres su hijo o hija, decía Yutaime sentada en el sillón y comiendo algunos tantos chocolates que le robó a Gojo. No se arrepentía por eso. Las horas pasaban y por momentos Yutaime y Gojo se mensajeaban. Gojo. Yutaime, mira esto. No por algo soy el mejor maestro, presumía Gojo. Gojo envió una foto que se sacó con sus alumnos. El albino le decía por mensaje que estaba haciendo, o le mandaba leves videos o fotografías de sus alumnos haciendo tonterías. Yutaime reía un poco, pero aquello le causaba nostalgia. Extrañaba a sus alumnos a pesar de ya haberse comunicado con ellos y asegurarse que estuvieran bien. Chicos, como los extraño, dijo la maestra con nostalgia mirando una foto de ella y sus alumnos. Yutaime casi para el final del día perdía el tiempo de vez en cuando tratando de mirar la TV, pero no había nada que le agradaba. Para ser el primer día en este nuevo hogar, en este Edén, ha sido un poco aburrido sin él aquí, se dijo con su rostro recargado en su mano.
Tal vez mañana sea mejor y menos aburrido. Había algo de anhelo en su voz. Las horas siguieron pasando y cerca de las 6 de la tarde empezó a prepararla. Cena. Por un momento la azabache recordó cuando Gojo iba a Kioto para cenar juntos. ¿Éramos amantes en ese momento? ¿No? ¿O solo éramos dos personas que tenían un trato? Se cuestionaba Yutaime mientras cortaba los vegetales. Yutaime realmente se sentía confundida con todo aquello. Estando ahí también debía aclarar sus sentimientos por aquel hechicero. Claro que no lo amo. Ni él me ama a mí, decía recordando cuando en Kioto ella mintió sobre sus sentimientos. ¿Acaso él llegó a amarme? No lo creo. Él es de corazón fácil. La azabache trataba de convencerse de que lo mejor era seguir el trato y dejar que el poco amor que le tuviera se fuera. Pero era inútil, lo quería demasiado que hasta lo extrañaba y anhelaba. Yutaime mejor se puso a cantar un poco mientras terminaba la cena. Debía distraerse de pensar cosas como esas que tal vez el tiempo resolvería, aunque su idea de ser madre soltera seguía siendo la principal. Cuando estaba a punto de terminar la cena, escuchó la puerta abrirse y una voz la sacó de sus pensamientos. «Estoy en casa», dijo Gojo sonriendo entrando a la cocina. En ese momento Yutaime se giró. Sintió una gran alegría al oír aquella voz que hasta su corazón latió rápidamente. Sabía que iba a ser inútil dejar de quererle. «Bienvenido a casa. La cena está lista», dijo Yutaime sonriendo cariñosamente. En ese momento Gojo se quitó su venda negra y se acercó a abrazar a Yutaime. El albino había regresado a su edén en ese momento. Gojo notó que Yutaime traía puesta aquella camiseta negra con la que comenzó todo. «Me encanta esta camiseta», sonrió Gojo mientras la seguía abrazando. Le dio unos besos en los hombros mientras esta sonreía en sus brazos. No querían admitirlo. Querían estar juntos, pero el orgullo de ella quería hacerla aún huir. Double rocks pour the scotch. I've missed the tune of tumblers clinking. Deal me in, kick the sin up a notch. Diving in quicksands faster than sinking.